pastor esta hora? Aleluya. Yo sé que usted vino por una palabra y vamos a leer la escritura en esta hora. En el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 2. Evangelio de Marcos, capítulo 6. Dios bendiga a los jóvenes, muy bonita la obra que hicieron. Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 2. El que lo tenga lo confirma con un amén. El que quiere se queda ahí sentadito para que no se me distraigan. Lo leemos. Marcos capítulo 6, versículo 2. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban. ¿Qué pasaba cuando lo escuchaban? Se admiraban. Y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Amén. Hoy quiero compartir una palabra bajo el título: una iglesia de avivamiento y de influencia. Levante su mano con la que pega fuerte y grite como en su casa: una iglesia de avivamiento e influencia. No, pero usted sí no grita en su casa. Vamos a repetirlo: una iglesia de avivamiento e influencia. Denle un aplauso al Señor. Antes de entrar a la palabra, quiero resaltar dos cosas. Lo primero, ¿qué significa la palabra avivamiento? Cuando nosotros hablamos de avivamiento, hablamos de un despertar espiritual. Y cuando hablamos de influencia, la influencia es la capacidad de alterar la conducta y el comportamiento de una persona. La palabra influencia años atrás no era una palabra muy común, pero en el tiempo que estamos viviendo hoy se ha vuelto muy común esa palabra, porque de la palabra influencia viene la palabra influencer. ¿Cuántos han escuchado ese término? Y hay gente en esta tierra que son de influencia positiva, pero hay gente que son de influencia negativa. Y hoy te voy a hablar de un personaje que cambió la historia de la humanidad. Fue la persona más influyente de todos los tiempos. Fue el hombre que trajo un avivamiento, y el avivamiento que él inició fue tan poderoso que todavía el avivamiento sigue vivo. Amén, gloria a Dios. Es tan poderoso que lo que él transmitió aún se sigue viviendo, aún seguimos recibiendo de él. Y hoy te voy a hablar de 4 principios que nos transmite Jesús para que la iglesia camine en avivamiento y que sea de influencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de Jesús, usted tiene que entender una cosa. En el tiempo en que Jesús nació, no tenía las herramientas que tenemos hoy en día para acercarse a la gente. ¿Cuáles son esas herramientas? Por lo menos hoy existe el Facebook, existe TikTok, existe WhatsApp, YouTube. Hay redes sociales que Jesús no tuvo. Mas sin embargo, a pesar de que Jesús no tuvo acceso a las redes sociales, a pesar de que Jesús no tenía quien le hiciera un flyer para su campaña, en su campaña reunía más de 4,000 personas, sin contar niños y mujeres. No tenía un auditorio donde predicar, no tenía sillas, predicaba en el desierto y la gente iba y duraba 3 días escuchándolo sentado en el suelo. A su nombre. Por eso yo creo que Jesús fue y sigue siendo y seguirá siendo el hombre más influyente de la historia. Usted se imagina donde Jesús hubiera tenido la tecnología que existe hoy en día, que se pudiera hacer un flyer, que se pueda pagar una publicidad y que el flyer aparezca en todos los países. Poderoso. No lo tuvo. Usted se imagina un live de TikTok de Jesús. La gente mandando regalos. Señor, ora por mí. Saludos desde aquí, desde Margarita, de la Perla del Caribe. Señor, declara la palabra. A su nombre. Tuviera que Jesús predicar en el TikTok con 10 traductores, portugués, español, porque usted sabe que él no hablaba español. Un poco de traductores para traducirle a cada parte, o subtítulos de todos los países. No tuvo ese acceso, pero más sin embargo logró impactar y cambiar la historia. Aleluya. Ahora, cuando Jesús
predicaba, la gente podía pasar horas escuchándolo. La gente cuando estaba, dice que se admiraban de lo que él predicaba. Es tan tremendo que aún las personas que lo perseguían, cuando lo escuchaban, se impactaban. Aún la gente que lo odiaba, porque cuando él aparece, el grupo de los fariseos y de los saduceos perdieron fuerza porque todos querían estar detrás de Jesús. El impacto de Jesús fue tan grande que uno de los principales de la sinagoga, llamado Nicodemo, que era un legislador judío, se disfraza para encontrarse con él en la noche. El hombre dijo: yo no me puedo perder la oportunidad. No va de día porque lo iban a juzgar. No va de día porque el gremio al que él representaba rechazaban a Jesús. Y va de noche, y cuando se acerca a Jesús de noche le dice: maestro, sabemos que has venido de Dios. Aleluya. En el día lo negaba, pero en la noche fue y le dijo: yo sé que tú has venido de Dios. Y le dice: como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Aleluya. Imagínese Nicodemo, un teólogo, un erudito de la palabra, y le dijo a Jesús: Rabí, yo sé que tú has venido de Dios. Ahora la pregunta del millón es: ¿cuál fue la señal que vio Nicodemo en Jesús? Pregúntame, ¿cuál fue la señal? ¿Cuál fue la señal? Usted sabía que la señal no fueron, los milagros eran poderosos, impactaban y siguen impactando, pero eso no llamó la atención de Nicodemo. Porque los fariseos sabían que en el Antiguo Testamento hubieron hombres de Dios que dividieron el mar, que Dios usó. Ellos sabían que en el Antiguo Pacto hubo un profeta que después de muerto los huesos de él resucitaron un muerto. Entonces, ¿qué fue lo que trascendió en la vida de Nicodemo? ¿Qué fue lo que atrajo? ¿Qué fue el primer principio que había en Jesús que atrajo a Nicodemo? La palabra griega para la palabra señal ahí es semaino, y significa alguien que da a entender, alguien que revela misterios, aleluya, alguien que enseña. ¿Sabe cuál fue la señal que persiguió Nicodemo? Que a Nicodemo le impactaba que Jesús le hablaba a un ladrón y lo convertía en un predicador. Le hablaba a una mujer que tenía 5 maridos, la convertía en una evangelista. Le hablaba a un hombre que vivía en el cementerio y dejaba los cementerios para ir a dar testimonio de la gloria y el poder de Dios. La señal que atrajo Nicodemo era que la palabra que salía de la boca de Jesús alteraba la... Ay, yo no sé si le estoy predicando a alguien en esta mañana. A mí me dijeron que aquí la gente era alegre, gozosa. A su nombre. Usted sabe que el clima, dependiendo del clima donde uno vive, así es la actitud de la gente. Usted va a Bogotá y la gente es más tranquilita. Entonces pasa algo. Nicodemo va y le dice: sabemos que has venido de Dios, porque hay una señal. Ahora, a mí lo que me impacta es lo que viene después. Porque Jesús, bueno, recibió a Nicodemo y le dice Jesús a Nicodemo: Nicodemo, para ver el reino de Dios tienes que nacer de nuevo. Le está hablando un erudito, un representante del pueblo judío. Porque cuando él dice sabemos que has venido de Dios, el término sabemos es plural. Lo que él está diciendo, el gremio que yo represento, aunque no te reconoce, sabe que tú eres de Dios. Y Jesús le dice: Nicodemo, para ver el reino de Dios tienes que nacer de nuevo. Imagínense, Nicodemo no había ni nacido de nuevo. Por eso el conocimiento es importante, pero lo que te cambia y te transforma es la presencia de Dios. Y Jesús le dice, Nicodemo le dice: pero ¿cómo yo, siendo viejo? Imagínense la interpretación de Nicodemo. ¿Me puedo meter de nuevo en la barriga de mi mamá? ¿Acaso que pueden abrir a mi mamá y meterme ahí, siendo ya viejo, para volver a nacer? Y Jesús dice: Nicodemo, eres tú maestro de Israel, y me interpretas de esta manera. Y le dice: el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. El agua es la palabra, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios que te convence de pecado para que puedas entrar al reino de Dios. Diga conmigo, la primera señal que Jesús cargaba era la palabra. Por eso usted tiene que llenarse la palabra de Dios, para que usted, en el lugar donde usted está, en su trabajo, en su casa, en su familia, usted pueda transformar, alterar la conducta de los que están alrededor de usted. Pero para usted predicar la palabra, tiene que estar lleno de la palabra. Porque si usted no lee la Biblia y se la pasa viendo la Rosa de Guadalupe, ¿de qué le va a predicar a la gente? Se la pasa viendo el Chavo, ¿de qué le va a predicar a la gente? Porque de lo que usted está lleno, Jesucristo dijo: de lo que sabemos hablamos, y de lo que oímos testificamos. Habla Jehová. Dile al que está a tu lado: de lo que sabemos, hablamos.
y de lo que oímos, testificamos. Hay gente que usted le pregunta de Cristiano Ronaldo y le dice cuándo nació, dónde nació, cómo se casó con, ¿cómo es que se llama la mujer de Cristiano? De Georgina. Es más, se han visto el documental de Georgina para saber más de Cristiano. Usted les pregunta de Messi, sabe dónde nacieron, la estatura, el peso, porque leen, ven deporte, están conectados y usted se acerca a ellos y te hablan de eso y te transmiten toda la información. Y a veces usted lo manda a evangelizar y dicen, ay, yo no sé evangelizar. ¿Cómo evangelizar? Si no te llenas de la palabra de Dios. Pero si tú te pones a escuchar prédicas, te pones a leer la Biblia, cuando tú te acerques y vayas a cualquier hogar, espontáneamente de ti van a ser la palabra de Dios. Espontáneamente de ti tú vas a decir, yo leí acerca de un hombre que él sanó. Yo leí acerca de un hombre que él libertó. Siga aplaudiendo a Dios. Pero vamos a seguir avanzando para aprovechar el tiempo. La segunda característica, el segundo principio que tenía Jesús, que lo hacía, que la gente que atraía a las multitudes, está en Juan capítulo 1, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14. Dice la palabra, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pregúnteme, ¿cuál es el segundo principio? Pero con ese ánimo. Pregúnteme, ¿cuál es el segundo principio? ¿Cuál es el segundo principio? La integridad. Mire lo que dice. Juan fue uno de los discípulos de Jesús. Juan está escribiendo y está dando testimonio de quién. Y Juan dice, y vimos. Póngase dedito así en el ojo, diga conmigo, y vimos. O sea, Juan no está diciendo, alguien me lo contó. Juan está diciendo, yo lo vi. Dice, y vimos su gloria, como la del unigénito del Padre. Y dice, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué vio Juan en Jesús? Diga conmigo, gracia y verdad. La gracia se traduce como el favor de Dios sobre una persona. La persona que camina con la gracia de Dios, donde va las puertas se abren. Cuando lo intentan engañar, lo terminan bendiciendo. A su nombre. Pero me llama la atención que dice, y de verdad. Diga conmigo, de verdad. De verdad. Cuando hablamos de verdad, es algo que es verdadero, algo que no se tuerce. Diga conmigo, la verdad no se tuerce. O sea, cuando él dice lleno de verdad, lo que está expresando es que cuando ellos veían a Jesús, veían a alguien transparente, veían a alguien íntegro. Dice la palabra como el unigénito del Padre. O sea que cuando la gente veía a Jesús, veía a su Padre, a su nombre. Y eso atraía a las multitudes porque Jesús era auténtico. Jesús era el mismo en la casa de José, Jesús era el mismo en el mar, Jesús era el mismo en el colegio, Jesús era el mismo en la universidad, Jesús era el mismo en la reunión familiar, y eso atraía a las multitudes. Decía, esta es la misma persona en todos los lugares, y esto le hacía que la gente lo quisiera buscar. Usted sabe por qué hay gente que no se gana a nadie para Cristo. Pregúnteme por qué. Porque en la iglesia son uno, en la casa otro y en el trabajo otro. Son como el camaleón, cambian de color dependiendo del lugar donde están. A su nombre. Si están en la iglesia hablan de Cristín de Clario, hablan de Redimido, hablan de Funky, hablan de Averly Morillo. Pero cuando están en la universidad hablan de Bad Bunny. Se acabaron los amén, se fue el gozo para las medias. A su nombre. Entonces, cuando tú no eres verdadero, cuando tú no eres íntegro, muchas veces la familia va a decir y va a expresar esta palabra: para yo ser evangélico como él o como ella, mejor no soy. Porque hay gente que cuando regresa de la iglesia parece que el pastor aquí le cayó a patada. Que llegan a la casa con rabia, pateando el perro, el gato, gritando. Entonces los hijos dicen, no, yo no sé qué le están dando en la iglesia, y mamá, yo qué voy a hacer para allá. Y lo tremendo es que le echan la culpa a uno como pastor. Vea, yo me sorprendo porque a veces hay hermanos que tienen problemas con la esposa y salgo a reducir el nombre mío, que tengo que ver yo ahí. Y el pastor ese y no sé qué. Y yo dije, peleen ustedes allá, pero a mí no me metan en su problema. Y no es que uno les predique, parece que uno le dijera aquí, escucha, hay gente que parece que escuchara, uno le dice, hermano, imiten a Jesús, sean imitados, y parece que escucharan, vayan y peleen, maten, sean como Barrabás, sean como Judas.
A su nombre. Parece que eso es lo que a veces escuchan. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender una cosa, y es que nosotros somos el reflejo de Cristo. La palabra dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. La gente no ve a Cristo, pero nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y Cristo es revelado a través de sus hijos. Aleluya. Por eso lo que tú le muestres a la gente es el Cristo que ellos van a recibir de ti. Por eso hay gente que no se ha convertido a Cristo, porque el Cristo que tú le estás mostrando a través de tu vida no se parece al de la Biblia. Y habla Jehová. A su nombre. Aplauda. ¿Sabe qué, Pablo expresó una palabra poderosa? Pablo dijo: fui escogido desde el vientre de mi madre. Escucha lo que dijo Pablo. Fui escogido desde el vientre de mi madre para manifestar a su hijo. Levante el dedo así. El dedo profético. Hay gente que dice que el dedo señalador, pero a mí me gusta decir el dedo profético. Diga conmigo: fui escogido desde el vientre de mi madre para manifestar a Cristo. Así, en mí. Eso dijo Pablo. Pablo dijo: fui escogido para manifestar a Cristo en mí. La predicación más grande que tú tienes es tu vida. Por eso Juan dice: y vimos su gloria. ¿Qué vieron en Jesús? Ya conmigo: vieron gloria. Y Juan sigue escribiendo: como del unigénito del Padre. O sea, veíamos a él y veíamos a su Padre. Que la gente, ¿qué tal que Juan escribiera algo de ti hoy? ¿Qué dijera ese libro si Juan estuviera escribiendo lo que hiciste hace 3 semanas? ¿Será que dice: lo vimos peleando y chismeando y hablando mal del pastor y de los líderes? ¿Será que si se estuviera escribiendo algo de ti, escucha esto, será que si se escribiera un libro de ti, tú se lo dejas a tus hijos, los edificaría, los bendeciría, o al contrario, los destruiría y sería de maldición para ellos? Se acabaron los amén. A su nombre. Por eso usted tiene que entender, y los padres que están aquí, usted tiene que cuidar el ejemplo que le transmite a sus hijos. Porque el mismo Jesucristo dijo que lo que el Hijo ve hacer al Padre, si no me falla la memoria, Juan 5:19, dice: lo que el Hijo ve hacer al Padre, eso hace. Por eso hay padres que le dicen a los hijos: usted no puede tomar con una cerveza en la mano. Pequeñito no lo va a hacer porque te tiene miedo, pero cuando crezca, que se sienta hombrecito, como el ejemplo que tú le diste fue ese, y tú le digas: no tome porque eso te hace daño, y te va a decir acá, si tú te la pasabas tomando. A su nombre. Tú le vas a decir: no vayas para discoteca, pero tú llegabas a las 2 de la mañana a discoteca. Pero si conociste a Cristo, tienes la oportunidad de cambiar la historia de tu generación. Si conociste a Cristo y estás escuchando este mensaje hoy, no es para que te pongas triste, es para que agarres a Jesús como ejemplo, para transmitírselo a tus próximas generaciones, para que rompas con las maldiciones generacionales que tus padres te heredaron. De pronto en tu generación tus padres fueron alcohólicos, de pronto estuvieron ligados a hechicería, de pronto el ejemplo que te dieron no fue bueno, pero como tú ahora conoces la verdad, como tú ahora conoces a Cristo, puedes cortar esa maldición y darle una herencia de bendición a tus hijos. Alguien tiene que alabar a Dios. No puedes invitar a alguien a ser parte de un reino si tú no eres representante de ese reino. Nosotros somos representantes del reino de Cristo, y para invitar a otros a ser parte de este reino tenemos que ser representantes verdaderos. Pero vamos a seguir avanzando. La tercera característica que tenía Jesús, o el tercer principio que lo hacía que la multitud lo siguiera, está en Mateo capítulo 20, versículo 26. Mateo capítulo 20, versículo 26, para que usted vea que yo no le estoy echando cuento aquí, sino que todo esto está en la Biblia. Mateo capítulo 20, versículo 20. 26. Mateo capítulo 20, versículo 20. Hasta el 26 lo vamos a leer. Mateo capítulo 20, versículo 20. Y lo vamos a leer hasta el 26. Mire lo que dice. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiendo algo.
y le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedí, podéis beber del vaso que yo he de beber, ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado. Ellos le dijeron, podemos. Él le dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquello para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los hermanos. Entonces Jesús llamándolo dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pregúnteme, ¿qué es lo tercero? Lo tercero que tenía Jesús era servicio. Diga conmigo, servicio. En este capítulo que leímos, se aparece una mujer en la historia y le exige algo a Jesús. Y esta mujer se le aparece y le dice, Señor, ordena, imagínese usted, que en tu reino mis hijos se sienten uno a la derecha y otro a la izquierda. No la podemos jugar porque las madres siempre quieren lo mejor para sus hijos. Y como Jesús en los capítulos antes dijo que se iba a morir, usted sabe que todo el mundo empezó a buscar cargo. Y él dijo, oye, pero Jesús dijo que iba a morir, va a resucitar. Vamos a decir para ver dónde nos va a tocar a nosotros. Y dijo, Señor, en tu reino ordena que mis hijos se sienten uno a la derecha y otro a tu izquierda. ¿Sabe por qué? Porque ustedes saben que ellos malinterpretaron a Jesús. Ellos creían que Jesús iba a dar un golpe de estado al imperio romano, iba a establecer un gobierno y los 12 apóstoles iban a ser 12 diputados o 12 senadores a su nombre. Pero después Jesús, escuche bien, les enseñaron que su reino era espiritual, que iba a gobernar desde adentro hacia afuera. Desde adentro de los corazones a la gente, iba a gobernar en las familias, en los hogares, aún dentro de los más grandes, de los más reyes, el gobierno de él iba a estar dentro de ellos. Ahora ella dice, ordena. ¿Sabe qué me enseña esta mujer? Que hay gente que se acerca buscando posiciones. Pero en el reino nosotros estamos llamados a servir. Usted no esté buscando títulos. Usted no esté buscando nombre. Está bien, en algún momento te van a dar un título. Pero el principal esfuerzo de nosotros, hablando en lo espiritual, es servir en el reino a Jesús. Ellos le dijo, ordena que en tu reino mis hijos se sienten, pero Jesús le cambia la mentalidad a ellos. Y Jesús le enseña que en el reino de los cielos el sistema es distinto al reino de la tierra, del mundo secular. Que en el reino de Dios todo camina a la inversa. Por eso usted se da cuenta que siempre que el Dios le hablaba a la gente, dice la Biblia, que Él multiplica la fuerza de ¿quién? Del que no tiene ninguna. Y matemáticamente eso no se puede, pero el Señor las puede multiplicar. Siempre el Señor hacía las cosas de manera inusual. Entonces en el reino todo funciona a la inversa. Y Jesús les enseña, en la tierra los grandes son los que ustedes ven arriba, los que ejercen autoridad. En el reino no lo manejamos así. En el reino el más grande no es el que está arriba. En el reino el más grande es el que está sirviendo a todos. Por eso usted se da cuenta que Jesús dijo que entre los nacidos de mujer no había uno más grande que Juan. Usted se imagina ese privilegio que Dios diga de alguien que entre los nacidos de mujer no hay alguien más grande que ese. Y Jesús dijo que entre los nacidos de mujer no había nadie más grande que Juan. Cuando usted lee la Biblia, ¿quién fue Juan? Juan no fue un predicador popular. Es más, la prédica de Juan a la gente no le gustaba de a mucho, porque Juan vivía dando látigo cuando predicaba. Mandaba a la gente a arrepentirse. Le hablaba, le decía, el hacha está puesta en el árbol que no da fruto. Hace fruto, esa era la prédica de Juan. No lo querían. El hombre no se vestía con ropa cara, el hombre vivía en un desierto.
Dice la palabra que comía miel en el monte, miel silvestre, y comía langosta, pero no langosta es lo que venden en el restaurante caro. Una vez escuché a un predicador que decía, no, Juan comía langosta de ese. No, la langosta, cuando usted estudia esa palabra en el original, era un insecto que crecía en el desierto. Aleluya. Y no lo preparaba con condimento ni con nada. Yo creo que se lo comía así. Pero ahí estaba Juan. Y cuando Juan aparece a predicar, lo único que Juan vino a decir es: el que viene detrás de mí es más grande que yo. Aleluya. Decía: yo vengo a preparar el camino al que quita el pecado del mundo. Gloria. Juan vino con una sola condición, con un solo propósito: prepararle el camino a Jesús. Por eso Juan fue más grande que todo, porque no vivió para hacer su nombre grande, vivió para hacer grande el nombre de Jesús. Dile al que está a tu lado: eres grande en el reino cuando vives para Cristo. Cuando vives para Cristo. A su nombre. Gloria. Y Jesús dice: entre los nacidos de mujer. Ve, es tan tremendo que cuando Jesús aparece, Juan llama a sus discípulos y le dice: váyanse con él. Si Juan fuera sido un ministro como lo de este tiempo, dice: no, ese viene, vamos a hablar mal de él, porque mira, predica y la gente lo sigue. No se vayan con ese. A su nombre. Pero Juan no hizo eso. Juan le dijo a los discípulos: ese es el hombre, síganlo. Cuando apareció Jesús, Juan dijo: es necesario. No se sabe eso. ¿Cómo dijo Juan? ¿Es necesario qué? Yo me encuentro. Que yo mengue para que él. En la versión Dios habla hoy dice: es necesario que yo disminuya para que él aumente. En esta mañana es necesario que nosotros disminuyamos a nuestra antigua naturaleza para que Cristo crezca y su poder se revele a través de nuestra vida y a través de nosotros. Diga conmigo: Juan fue grande porque vivió para servir. Ahora, mire lo tremendo, para ir cerrando con Juan, y ahorita para entrar al siguiente punto, el último punto. Juan lo encarcelaron. ¿Y por qué encarcelaron a Juan? Hay unos que se vieron la película estos días y saben. Hay unos que no es porque leen, sino porque en estos días estaban por ahí y vieron. El pastor hasta un cine le puso aquí. A su nombre. O porque otros le dijo. Pero Juan fue encarcelado. ¿Y por qué fue encarcelado Juan? Porque lo encontraron bailando en la discoteca. Porque lo encontraron en el concierto de Farruko. A su nombre. Estaba por ahí uno diciendo: ese pastor como que andaba por esos lados viendo para donde yo estaba. A su nombre. Gloria. No lo encontraron con Joel y Randy ni Alexis Fido por predicar, porque confrontó al gobernador de ese tiempo y le dijo: no es lícito que te acuestes con la mujer de tu hermano, le dijo. Y el gobernante le dio rabia, pero le tenía miedo al hombre y dijo: esta gente lo sigue la gente, voy a esperar la oportunidad. Y un día la endemoniada de la hija de la mujer que él se estaba almorzando vino y le dijo a la hija que le bailara, y la hija ese día le hizo el mejor baile, partió cadera y todo ahí, y el hombre quedó encantado, dijo: pídeme la mitad del reino y te la doy. Y la mujer endemoniada no pidió plata, no pidió oro, le dijo: dame la cabeza de Juan. Y el hombre se arrancó la cabeza y dijo: no, si te fueras pedido la mitad del reino mejor, ¿cómo vas a pedir al hombre de Dios? Y encarcelan a Juan. Ahora Juan está en la cárcel y hay una sola preocupación en Juan. Cuando los discípulos van donde Juan, mire lo que pasa. Juan le pregunta a los discípulos: vayan a donde él está y pregúntenle si él es o va a venir otro. O sea, un hombre que está a punto de morir y la única preocupación era si había cumplido con su propósito. Aleluya. Dijo: vayan y pregúntenle si él es o va a venir otro. Y los discípulos dijeron: está bien, Señor. Pensaban que nos iba a pedir una salchipapa, una empanada de cazón, una arepa con caraota y queso. Pero no pidió nada de eso. Váyanse enseguida. Y fueron a donde Jesús. Y cuando fueron a donde Jesús le dijeron: Jesús, nos mandó Juan aquí. Y él pregunta que si tú eres o viene otro. Y Jesús le dijo: quédense conmigo. Dice que ese día se quedaron con Jesús.
Esa noche dice que sanó los enfermos, libertó los endemoniados, los ciegos vieron, los cojos caminaron. Usted sabe que la profecía dice que el Mesías, el del hijo de David, iba a venir uno que iba a darle vista a los ciegos, que iba a sanar a los cojos. Esa era parte de la profecía. Y vino Jesús y le dijo, ahora al siguiente día, le dijo a los discípulos de Juan, vaya y díganle a Juan que los ciegos ven, que los cojos caminan y a los pobres les anuncian el evangelio. Escuche esto. Cuando llegaron donde Juan, le contaron, Juan, estuvimos con él. Y es el de la profecía. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan y el evangelio se seguirá predicando. Y Juan dijo, dígale a Herodes que me corte la cabeza. Cumplí con el propósito para el cual alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. Por eso usted tiene que entender que lo que te hace grande en este reino, en el reino de Cristo, es cumplir con el propósito de Dios. Yo siempre digo algo, que no hay fracaso más grande que ser exitoso en algo que Dios no te mandó a hacer. A su nombre. Por eso Jesús, cuando habla de Juan, habla con orgullo y dice, entre los nacidos mujeres no hay uno más grande que Juan. Esa gente que estaba con Jesús, esos discípulos, estaban buscando posición y le dice, miren a Juan, ustedes lo vieron, sean como él. Vivió para servir. Yo he aprendido una cosa, y es que el que ama sirve. El que ama sirve, el que ama se compromete. Hay gente que publica un texto bonito en sus redes sociales, amo al Señor, pero no se congrega. Y la Biblia dice, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Yo amo a Dios y no quieren servir a Dios, no se quieren bautizar, no se quieren discipular. Y yo he entendido que el que ama se compromete. Usted no ve que cuando los pelados se enamoran, ellos van al colegio, aguantan hasta hambre con tal de guardarse la plata en la merienda. Y llegan con el ojo blanco a la casa, pero con la plata en el bolsillo, y van guardando y guardando. Para sacar a la novia a comerse un helado, a llevarla para el cine. ¿Sí o no? ¿Y qué los hace hacer ese sacrificio? Diga conmigo, el amor. Es decir, que si tú amas a Jesús, tú amas su obra, tú predicas para que su obra crezca, tú usas los recursos que tú recibes y aportas en la obra para que la obra se siga avanzando, para que se compre más silla, para que se compre más sonido, para que se compre micrófono, para que estemos cada día más cómodos. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. El que ama sirve, el que ama se compromete. Dime cuánto amas a Dios y te voy a preguntar cuánto de tu tiempo inviertes en su obra. Diga conmigo, el que ama se compromete. El que ama se compromete. Una vez escuché a un pastor de Medio Oriente, un pastor con raíces judías, que él decía que el judío, cuando tú le dices que lo amas, te dice, demuéstramelo. Ellos no se confían en ese amor de boca. Ellos, cuando tú dices, si tú amas mi nación, siembra árboles en mi nación. Hay un pastor de aquí de Venezuela que viaja mucho allá y ha sembrado muchísimos árboles allá. Pero él dice que la primera vez que visitó esa tierra, él le dijo a los judíos, ustedes son mis hermanos, los amo. Y él le dijo, ¿me amas? Demuéstramelo. Y él le dijo, ¿cómo puedo demostrarle ese amor? No sé, demuéstralo en mi tierra. Y él dice que buscó qué necesitan ellos y comenzó a investigar. Y se dio cuenta que ellos necesitaban más árboles. Y mandó a sembrar árboles, invirtieron en árboles en esa tierra. A su nombre. Diga conmigo, el que ama sirve. Mira lo que dice Juan 12:26, pónganmelo ahí, hablando del servicio. Juan 12:26. Yo sé que esta palabra está ministrando en nuestros corazones, en nuestras vidas. Aleluya. Hasta los niños. Hay gente que cree que los niños no son niños, no entienden. No, el espíritu que los niños tienen es un espíritu adulto. Jesús a los 12 años ya estaba en el templo debatiendo. Escuche, a los 12 años Jesús se sentaba con los doctores, con los maestros de Israel, a los 12. Si a los 12 se sentaba con ese nivel de conocimiento, es porque eran 8 y 9, ya sabía Biblia. Así que no menosprecien a los niños, porque usted los ve a veces que parece que no prestaran atención, pero ellos son una esponja que absorbe. Escuche, Juan 12:26, dice la palabra. Dice la palabra. Si alguno me sirve, ¿cómo dice? ¿Qué tiene que hacer el que sirve? Sígame. Dice, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor.
termina diciendo, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Cuántos quieren estar donde está Jesús? Allí también estará mi servidor. No dice mi observador, no dice el que está en la casa y se congrega por enlace. Dice, allí estará mi servidor. Usted quiere estar donde está Jesús, pues sea parte del movimiento de la iglesia donde Dios lo plantó. Comprométase a evangelizar, a predicar, a ser parte del avance, el crecimiento, para que pueda estar donde está Jesús. Y no solamente va a estar donde está Jesús, sino que dice, mi Padre le honrará. Yo creo que viene honra para los servidores de esta casa. Alguien tiene que alabar a Dios. Último punto para que se vaya a comer la pasta. Yo también por ahí tengo la comida esperando. Juan capítulo 15, versículo 12. Anoche el pastor me dio un arroz de coco elegante. Juan capítulo 15, versículo 12. Con esto cerramos. Esta parte es la que más me impacta y más me gusta. Dice, este es mi mandamiento. Miren para acá. Lean, ¿qué dice ahí? Este es mi mandamiento. Que os matéis. No dice matéis. Porque hay gente que parece que eligiera matéis, porque si ven matando entre ellos. Y dando látigo al hermano. Habla que tu siervo oye. Diga conmigo, amén. Cierro con el amor. Gloria a Dios. Una de las características más poderosas que Jesús tenía es que el amor de Jesús transformaba la vida de la gente. Es más, si usted supiera que Jesús amaba con la mirada. Cuando el joven rico se acerca a Jesús, dice la palabra que el joven rico le dice, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde, guarda los mandamientos. Y él le dijo, todo lo guardo desde mi juventud. ¿Y sabe qué dice la Biblia en ese texto? Ahora no me recuerdo la cita, pero dice, y Jesús mirándole, le amó. A su nombre. Porque la gente, la multitud estaban con Jesús. Porque cuando la gente se acercaba a Jesús, encontraba paz, encontraba perdón, encontraba dirección, encontraba el camino. Jesús le decía, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrará y saldrá y hallará pastos. Por eso la gente le llevaron una mujer que fue encontrada en pleno acto de adulterio. Llevan a la mujer, si estaba en pleno acto, no era con el viento, el hombre no sabe dónde estaba. Pero la llevan a ella nada más. La ponen delante de Jesús para tentarlo. Y le dice el Señor, la ley nuestra manda que hay que apedrearla. A su nombre. Gloria. Pero ¿qué es más pecado? ¿Matar o adulterar? Los dos son pecados, pero el que está muerto ya hasta ahí llegó, nunca te apagaste. Que te guarde el cielo, dice anda allí. Jesús le dijo a la gente, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. A su nombre. Dice la palabra que la gente estaba preparada esperando que Jesús le dijera, denle a ella. A su nombre, porque la gente para tirar piedras están ahí toditos. Mira, la gente parece que estuviera esperando que tú te equivoques para darte. A su nombre. Gloria. Y dice que cuando Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, bajó el rostro, y cuando lo volvió a alzar, no había nadie. Habían quedado solo las piedras. Porque Jesús los hizo saber que ellos no estaban bien. Y que estaban condenando a una mujer. Y habían cosas que ellos practicaban que también eran, escuchen bien, condenables. El problema es que el pecado de ella se descubrió, el de ellos todavía no. Ay. A su nombre. Por eso se fueron, no pudieron. Y Jesús agarra a la mujer y le dijo, mujer, ni yo te condeno. Resultó que el único que la podía condenar no lo hizo. Le dijo, vete y no peques más. Yo estoy segura que esa mujer desde ese día se convirtió en un discípulo de Jesús.
Porque se chocó con el amor de Jesús. La gente estaba con Jesús porque Jesús los amaba. A veces hay gente que pintan a Jesús como un hombre rudo, como un hombre pero yo no creo que era así. Porque dice la Biblia que donde Jesús llegaba, los niños querían estar con él, y los niños no se le acercan a una persona que sea grotesca, a una persona que tenga un mal carácter, a una persona, no, los niños se acercan a alguien que sea dulce. ¿Sí o no? Los niños en los colegios, a veces cuando les toca una maestra dulce, quieren ir para el colegio. Pero cuando les toca un profesor amargado, dicen yo no quiero ir, y hasta lloran. A su nombre. Pero dice que los niños iban a donde estaba Jesús. Y los discípulos, como traían esa mentalidad que traían los fariseos, los detenían. Y Jesús dijo, no. Le dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y se fue más profundo, porque dice, el que no se haga como uno de ellos no puede entrar al reino de los cielos. ¿Sabe por qué? ¿Qué características tienen los niños? Hay dos características que tienen. Primero, los niños no futurizan la felicidad. Ellos no están deprimidos hoy por diciembre. Los padres, nosotros los adultos, llega por ahí septiembre y como no tenemos la ropa ya estamos afanados, preocupados, pero los niños no. Lo otro es que los niños no cargan con cargas del pasado, de que fulano me hizo, habló, no. Ellos viven cada día. No futurizan la felicidad, tampoco cargan cargas del pasado. A su nombre. Y de eso tenemos que aprender. A su nombre. Entonces diga conmigo el amor. Y ya con esto sí cierro de verdad. Hay un personaje en la Biblia llamado Zaqueo. ¿Cómo se llamaba? Zaqueo. Zaqueo era odiado por su población. Era odiado en el lugar donde estaba porque era cobrador de impuestos. Y la gente lo tenía como ladrón. Lo más probable es que Zaqueo alteraba el cobro. Es más, él mismo lo reconoce después. Es decir, que si robaba, no era invento ni chisme. Y la gente lo odiaba, porque Zaqueo iba a cobrar los impuestos, y si la gente no tenía, se le llevaba la gallina, se le llevaba el abanico, el televisor, se le llevaba el fresh poodle. Y decía, cuando me pagues te lo devuelvo. Y la gente no lo quería. Zaqueo, iba ese hombre, le tengo en la mala. La gente lo odiaba. Y Jesús llegó a Jericó a predicar el evangelio. Y Zaqueo escuchó de Jesús. Alguien le diría, a ese hombre le llevaron una mujer pecadora y la perdonó. Le hablaron de Jesús. De pronto le vi que era recaudador de impuestos, que era de la alta alcurnia, de la crema, de los pelucones, dice en Ecuador. De pronto le vi, él pasó por la banca donde yo trabajaba y me dijo, sígueme. Y los sacerdotes, Jesús era un sumo sacerdote. Los sumos sacerdotes, cuando le decían sígueme a alguien, eso era algo profundo. Lo estaba invitando a ser parte de su movimiento y de su discipulado. Era algo de honra que un sumo sacerdote te dijera sígueme. Y me imagino que le dijo, Zaqueo, ese hombre tiene a Dios, hay amor en él. Cuando Zaqueo se entera que Jesús va, sale de su casa a buscar. Jesús andaba con una multitud, dice que era pequeño de estatura. Él intentó meterse por todos los medios, quería acercarse, estar cerca por lo menos de Jesús, pero no pudo. Era pequeño de estatura, intentó acercarse, no pudo, se esforzó. Pero Zaqueo inteligentemente analizó el recorrido por donde Jesús iba a transitar. Y dice que él se adelantó y buscó un lugar alto para por lo menos ver el momento en que Jesús pasara. Y se montó en un árbol sicomoro. Yo estoy seguro que no estaba en la punta del árbol así. Seguro estaba entre las ramas ahí esperando para poder ver. ¿Sí o no? Y ahí se montó Zaqueo. Jesús va con la multitud, va caminando. Zaqueo cuando lo ve, imagino que se llenó de gozo. Por lo menos lo estoy viendo. Y Jesús voltea y lo mira. Y le dice, Zaqueo. ¿Se imagina la honra? Se sabe mi nombre. Zaqueo, le dijo. La gente, todo el mundo se miró, le conoce. Es necesario. Le dijo, es necesario, desciende. El término descender tiene que ver con humíllate. Le dijo, desciende porque es necesario que yo more en tu casa.
Vea, Jesús era polémico. Yo creo que Jesús ahorita estuviera en todas las planas de los periódicos. Polémico. Todo el mundo, ¿qué? Saqueo, el ladrón, tanta gente aquí. Y se comenzó a regar, pero Jesús no estaba en gente. Jesús no le importaba la opinión de la gente mientras estuviera haciendo la obra de Dios. Jesús no le importaba que lo cuestionaran, lo señalaran, mientras Él estuviera claro en su propósito. Mientras Él supiera que lo que Él hacía era de beneficio para el reino, los demás que hagan fila. Y dijo, es necesario que entre. La gente entró a la casa de Saqueo. Para todos Saqueo era un ladrón. Pero ¿sabe qué es lo primero que Jesús dice cuando entra a la casa de Saqueo? Pregúntame qué dice. Este también es un hijo de Abraham. Para todo era un ladrón. Y Jesús dijo, este también es un hijo de Abraham. Porque yo vine a buscar lo que se había perdido. También dijo en otro pasaje, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos, que el pecado ha dañado su alma, sus corazones. Esos son los que necesitan ese amor. Saqueo, cuando ve esto que estaba pasando, Saqueo, yo me imagino que estaría llorando, quebrantado. Jesús no le dijo, tú eres un ladrón. No, Jesús nunca le dijo nada. Jesús solamente se expresó bien habló de que él era un alma también que necesitaba. Y sin que Jesús lo mandara, Saqueo se levantó y dijo, Señor, si a alguien yo le he robado, se lo devuelvo 4 veces. Me imagino que ahí uno dijo, graben eso que a mí me debe. A su nombre. ¿Saben qué decía la ley de Moisés? La ley decía que el que robaba tenía que pagar 4 veces. Es decir, que Saqueo era conocedor de la ley, estaba descarriado. Y Jesús dijo, este es un hijo de Abraham. Desde ese día la vida de Saqueo cambió por completo, porque Jesús no lo señaló, no lo condenó, se encontró con el amor de Dios. Por eso la Biblia dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Por eso la Biblia dice que su amor sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué sobrepasa todo entendimiento? Porque no lo merecíamos. Nosotros lo crucificamos. Cuando Él vino para hacernos bien, lo entregamos. Aleluya, pero aún así Él nos perdonó. Y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Un día escucharán de mí y predicarán mi evangelio. Un día serán mis discípulos, serán mis hijos. Alguien tiene que alabar a Dios en esta noche. Y yo creo que hoy ese amor está en este lugar. Hoy se levanta una iglesia de avivamiento, de influencia, que va a caminar en estos 4 principios. Póngase de pie. Quiero orar. Quiero que adoremos al Señor. Aleluya. Vamos a adorar a Dios. Yo no sé si tienen